Ahora dígame, tiene un minuto para que vea y me diga qué entiende de la imagen. Ajá. Mírela 30 segundos más y dígame qué ve y quién usted cree que tiene la razón. Ahí lo tiene en inglés, 6 and 9. La pueden tener los dos. Amén. ¿Alguien más quiera decir algo? Pastor, usted como que está muy callado. Pastor, diga. Se le escucha desde aquí. Ahora está en posición de ninguna manera. Amén. Ahí es donde está el problema. Por eso los dos tienen la razón. Esto es punto de vista. Estamos en educación, amén, discipulado cristiano. Y esto tiene que ver mucho con la interpretación bíblica. Se lo voy a dar así a modo de una introducción, como decimos, la hermenéutica, que es la interpretación del texto sagrado. Si usted se pone del lado del que tiene el jersey, vamos a decirlo así, o la sudadera, no, el suéter marroncito, así que lo veo desde aquí, disculpe mi vista, será un 9. Pero si usted se pone del lado del que tiene el negro, será un 6. Desde aquí usted le puede dar la razón a cualquiera de los dos. El número en sí va a depender del lado que usted se quiera poner, pero seguirá siendo el mismo número. No sé si vamos captando el sentido. Cuando leemos un texto bíblico, si no tenemos regla para interpretarlo, va a pasar eso. Que vamos a leer el mismo texto bíblico, él y yo, y él va a tener una opinión y yo voy a tener otra. Pero es el mismo texto bíblico. ¿Por qué? Porque tiene que haber una regla que nos permita saber exactamente cuál es la interpretación del texto para que él y yo podamos coincidir en el mismo resultado. La Biblia es inerrante, no tiene errores. Si la Biblia no tiene errores, porque es la palabra de Dios, no puede haber equívoco en la palabra de Dios. Pero hay interpretaciones diversas, por eso hay muchas iglesias diferentes. Porque yo creo una cosa, yo soy miembro de esta congregación, yo creo una cosa, el pastor cree otra, el pastor y yo no vamos en discusión porque creemos dos cosas diferentes, y yo entiendo que el pastor está equivocado y yo agarro y me voy y planto otra iglesia por ahí. Y así hay muchísimas iglesias, incluso iglesias que se dividen por problemas de interpretación. Aquí, si usted se pone en un lado, será un 9. Si se pone en el otro, va a ser un 6. En la otra, por favor, John, donde están los números, dígame qué número usted ve ahí, pero dígamelo con sinceridad. ¿Hay duda ahí de que hay un 6 y hay un 9? ¿Por qué? La rayita es la regla de interpretación ahí. El primer número, usted no se atreve a decirme que es un 9. Se puede poner del lado que se ponga. Y el 9, usted se puede poner del otro lado y no me va a decir que es un 6. Porque hay un orden que establece la interpretación de ese número. ¿Cuál es ahí? La raya. En la hermenéutica pasa lo mismo con el texto sagrado. Cuando usted pasa el texto bíblico por la hermenéutica, que son las reglas de interpretación, usted va a terminar viendo eso mismo. No va a haber un 6, lógicamente, no va a haber un 9, pero va a ver lo que el escritor de ese texto quiere decir. Y no va a sacar una conclusión que solamente sea suya o que choque con otro. Fíjense que lo que estamos viendo así de introducción lo vamos a ver ahora en lo que vamos a estudiar, que estamos en Romanos ya capítulo 4. Porque las reglas de la hermenéutica, que son varias, son diversas, te dice que tú tienes que cuestionar el texto, lo que tú lees. Se lo digo para su estudio personal, para entender un poco más cuando leemos las escrituras. Usted tiene que cuestionar el texto. ¿Quién lo escribe? ¿A quién se lo escribe? ¿Por qué se lo escribe? O sea, ¿qué motivó a ese escritor que escribió eso a escribir eso? ¿Qué palabras hay ahí que puedan ser aplicadas en este tiempo? En el caso de los que le escribieron a iglesias, ¿por qué le escribían a esa iglesia? O sea, ¿qué condición había en esa iglesia? ¿En qué época se escribió eso? ¿En qué año? ¿Cómo me ubico en el año del que escribió? Por ejemplo, Romanos sabemos que Pablo lo escribió antes de ir a Roma. Y Pablo llegó a Roma. Recordemos que al final de los Hechos lo vimos. Pero esto se escribió antes de Pablo ir a Roma.
¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? ¿Por qué la escribe? ¿Qué problema había en Roma que motiva a Pablo a escribir esta carta? Esas son cosas que usted tiene que cuestionarle a usted al texto. Y lógicamente hay una aplicación para este tiempo. Todo lo que está escrito en las Escrituras, aunque se escribió en una época, en un tiempo, para algo específico, tiene una enseñanza para este tiempo. Usted tiene también que, a medida que va leyendo, buscar eso. ¿Qué me quiere decir Dios a través de eso que escribió ese autor? Fíjese, por ejemplo, cuando usted presencia un accidente, chocaron dos vehículos, chocó un coche con una moto, y habían ahí 20 personas que vieron lo que pasó. Si usted va a cada uno de manera individual y le pregunta qué pasó, ¿cuántas opiniones le van a dar? 20 opiniones. Y de las 20, quizás 2 digan lo mismo. No, fue que se le fue el freno a la moto. El otro te va a decir, no, fue que el que venía conduciendo el coche no se percató que la moto venía saliendo. El otro te va a decir, no, fue que el semáforo cambió y el otro no lo vio. O sea, de los 20 que presenciaron lo mismo, es posible que usted reciba 20 opiniones diferentes. Quizás, le digo, 2 coincidan. Quizás 2 o 3 digan algo que sea muy parecido. Pero la mayoría le va a dar una opinión diferente. Ahora, ¿usted sabe quién le puede dar realmente exactamente lo que pasó allí? Una idea, alguien que me diga. Los periodistas. No. Los involucrados. No. Ajá. Exactamente los que van a tomar, los de tránsito, los de... Lo de la científica, la forense, la policía. Mire, yo le aseguro que el que le puede dar una versión exacta de qué fue que pasó son los que tuvieron el accidente. Pero usted sabe qué sucede, que la mayoría de las veces, no en todas, esa persona no le puede dar la opinión. ¿Por qué? Murió en el accidente. Entonces, ¿cómo le va a decir qué pasó y por qué? O quedó, o está inconsciente. Puede ser también esa versión que, aunque él tenga la culpa, él no le va a decir a yo tuve la culpa, fue por mí, porque entonces él sabe que el otro se murió. Entonces, la versión original de lo que pasó, pastora, perdón. Sí, yo como una vez con un accidente, con Uh-huh. una moto, Uh-huh. que yo con unos caballos, ¿no? Que salieron. Y yo puedo decir lo que pasó, porque yo lo viví. ¿Sabes? Yo, cuando el choque frenó de golpe, pues yo, o sea, volé por encima de él y la moto caía delante, ¿no? Gracias a Dios que ningún rayo me hizo ni nada, por lo menos yo sí puedo, como no tengo conocimientos, Sí. pero yo sí puedo dar fe lo que yo vi. Él no se percató bien de la situación. Uh-huh. Y no pudo, ¿sabes?, detener la moto. O sea, yo fui testigo directa y yo sí puedo dar fe de lo que pasó. Amén. Entonces, en este caso, si la persona que tuvo el accidente murió o quedó inconsciente, la versión que uno va a tomar es la versión de los que vieron, pero la mayoría de ellos no va a coincidir en un punto. La mayoría va a dar una versión diferente, porque como vimos los números anteriores, cada uno va a estar en un ángulo diferente y va a contar desde lo que vio. No sé si me están agarrando la idea. En el caso de la Biblia, hermanos, la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Pero ¿qué pasa si queremos ir donde ellos a preguntarle el sentido de lo que querían escribir? Es como el accidente. Ya no están. Entonces, ¿qué tenemos? Herramientas para ahondar en lo que ellos querían decir. Esos dos términos, que se lo estoy dando así en modo de introducción porque no voy a profundizar mucho, es un tema muy amplio y complicado. Pero el tema de la hermenéutica es ese, son las herramientas para poder ahondar en el significado del texto. Usted quiere hacer un pozo para sacar agua. Las herramientas que usted va a usar, díganme algunas herramientas para hacer un hoyo y sacar agua. Pala, ¿quién más? Un pico, ¿quién más?
Bueno, asadón. Me quedé como un rastrillo. No, yo creo que un rastrillo, ¿no? Ah, el asadón. Ok, pero va a usar diversas herramientas para poder hacer el hoyo. Pues eso es la hermenéutica con la interpretación bíblica. La hermenéutica es la que le va a proveer a usted esas herramientas para que usted pueda entender el significado del texto. Ahora, ¿qué es la exégesis? ¿Qué es lo que usted quiere sacar del hoyo? En lo que estamos hablando. Agua. La exégesis va a ser lo que usted va a sacar del hoyo. En el caso de la interpretación bíblica, la exégesis es el resultado que usted saca de la interpretación. El resultado no es la hermenéutica es las herramientas, como la cultura. Recuerden un momento, por ejemplo, Jesús le dijo a los 70 que vayan, ¿verdad? De 2 en 2, y le dice, no se detengan en el camino. Si pasamos y tomamos ese texto y lo traemos hoy, así de manera literal, si cuando salimos a la calle no nos detenemos a saludar a nadie, ¿a quién le vamos a evangelizar? Amén. Entonces tenemos que tomar ese texto y verlo en la cultura y el momento en que Jesús lo dijo. Por eso yo siempre he dicho, por eso Felipe pudo predicarle al etíope, porque se detuvo a hablarle. ¿Por qué? Porque en el momento que Jesús lo manda de 2 en 2, ahí le dice que lo hagan, que no saluden, que no se detengan en las calles. Pero ya en el tiempo que Felipe va donde el eunuco, ya esa no era la palabra que Jesús dijo, por eso él se detiene y le habla. ¿Entiendes lo que lees? Y empieza a hablarle desde allá. Entonces, tenemos siempre que situarnos para poder entender lo que leemos en el contexto. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? Incluso hasta el idioma en que se escribió tenemos que verlo, porque la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, del Antiguo Testamento, el Nuevo fue en griego, pero también en el Antiguo hay algunos textos que se escribieron en arameo, y cada palabra allí tiene un significado que no es el propio de nosotros, porque es una lengua diferente. Entonces, todo eso tenemos que verlo a la hora de interpretar un texto. Gloria a Jesús. Me quedan todavía 5 minutos, así que no se me adelante. Le voy a poner unos ejemplos de una parte de las herramientas de interpretación que tiene la hermenéutica, que son conocidos como las figuras retóricas en el texto. Una de ellas es la metáfora, que consiste en comparar dos elementos sin usar la palabra como o parecido a. Siempre que queremos comparar dos cosas decimos como o parecido a. Pues la metáfora, que está en muchos lugares de la Biblia, nos permite hacer esa comparación sin necesidad de acudir a esas dos palabras. Vamos a verlo en pantalla. Juan 15:5. Vamos a ver como 5 o 6 textos así diferentes, o sea, en diferentes figuras retóricas. Juan 15:5. Vamos a ver una metáfora allí. Lo tienen en pantalla. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. Jesús se describe como la vid y sus seguidores como los pámpanos o las ramas de la vid, para indicar su conexión con ellos y la importancia de mantenerse en él para dar fruto. ¿Jesús es una vid de manera literal? No. ¿Nosotros somos unos pámpanos literales? No, porque somos seres humanos. Ahora, la metáfora que nos quiere llevar el texto allí es que Jesús es como una vid verdadera y que nosotros somos como unos pámpanos. Por eso es una metáfora, porque no lo somos. No sé si se va entendiendo el contexto. Entonces, la diferencia entre la metáfora y el símil es que el símil sí lleva la palabra como para comparar algo en la Biblia. Vamos a verlo también. Mateo 13:31. Mateo 13:31. Aquí está. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, mírelo ahí, es semejante al grano de mostaza. Es semejante a, es como. Eso es un símil. Aquí el reino de Dios se compara con una semilla pequeña para ilustrar su modesto inicio y su gran crecimiento posterior. Se está comparando, no es que sea así, es una comparación. Esto, como figura retórica en la Biblia, se conoce como símil, que es lo mismo que una metáfora, solo que lleva la palabra semejante a o como. Vaya entendiendo dónde vamos. Hay metáforas en personificación, que es una cualidad de darle condiciones o cualidades humanas a algo que es un objeto. La Biblia también tiene mucho de esto. Vamos a ver uno, Salmo 96:12. Gloria a Jesús.
Mírala ahí en pantalla, 96:12. Dice, regocíjese, ¿quién? Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Cómo eso es posible? O sea, ¿cómo el campo se va a alegrar? ¿Y cómo los árboles del bosque van a rebosar de contentura, de alegría? ¿Cómo? Son árboles. Entonces, ¿cómo eso es posible? Porque es una personificación. Es como darle forma a objetos como si fueran humanos. Por eso el campo se puede alegrar. Amén. Y por eso los árboles pueden rebosar de alegría. Porque es una personificación. Seguimos. La paradoja también la encontramos en la Biblia, que es presentar ideas que parecen contradictorias, pero que encierran una verdad profunda. Vamos a ver una, Mateo 16:25. Vamos a ver en Mateo 16:25 una paradoja. ¿Alguien sabe lo que es una paradoja, no? Lo acabé de decir, ¿eh? Son ideas que parecen contrarias, pero que al fin llevan una misma enseñanza. Mírelo ahí. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? ¿Cómo es eso posible? O sea, el que la quiere salvar, lo que la vea perder. Ahora, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Usted no ve como contradicciones ahí? Eso es una paradoja. Todo el que quiera salvar su vida, lo que va a terminar es perdiéndola. Ahora, el que la pierde, pero por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Eso es conocido en la Biblia como una paradoja. También tenemos hipérbole. Son figuras literarias, lo estamos viendo así por arriba para no profundizar. Una hipérbole es una exageración para enfatizar una idea o provocar una reacción en la persona que escucha. Vamos a ver una en Mateo 5:29. Aquí tenemos una hipérbole. Mateo 5:29 lo tenemos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Eso es una exageración que provoca una reacción, porque si usted lo toma de manera literal, usted va a entender que el texto te está diciendo que coja tu ojo y te lo saque. ¿Usted cree que Jesucristo va a mandar a hacer eso? Estamos estudiando. Por eso es una hipérbole, porque es una manera de ilustrar algo de manera exagerada para enseñar un propósito. La enseñanza allí directamente, sin ahondar mucho, es que lo que te lleve a pecar, lo que tú sabes que te está llevando a pecar, que lo deseche, que lo aparte de ti. Pero te pone algo tan valioso en el caso del hombre como el ojo. ¿Cuánto valor tiene la vista para nosotros? Entonces, lo que te está diciendo el texto es, si hay algo tan valioso que tú aprecias tanto, pero que eso te está llevando a cometer pecado y por ende a apartarte de Dios, te está diciendo, imagínate que fuera como tú sacarte un ojo, te va a doler, pero por beneficio del reino, te conviene que te lo saque, te conviene que lo aparte de ti. Amén. También en el texto sagrado hay ironía. Sí, esto expresa algo en sentido contrario a lo que se dice, con la intención de hacer pensar al lector. Vamos a ver uno en el Salmo 106:15. Esto es una ironía. Ironía. Recuerden, expresa algo en sentido contrario a lo que se dice. Expresa algo en sentido contrario a lo que se dice. Míralo aquí. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Se ve, ¿no? Hay ironía en el texto. Él le dio lo que ellos pidieron, Dios le dio al pueblo lo que pidieron, pero también le envió mortandad por las consecuencias de lo que hacían. Eso es ironía. Te debo 100 euros, no, te lo pago, pero me cobro 70 que tú hace mucho que me debías y tú no te acordabas. Eso es ironía. Vamos a ver uno más. La sinécdoque, como figura literaria, se usa una parte para representar un todo o viceversa. Una sola parte para simbolizar todo. Vamos a un texto, Mateo 6:11. Sinécdoque. Se usa una parte para representar un todo. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuánto pan está dando ahí? O sea, ahí parece que no estamos viéndolo ahí. Ya, El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuánto pan me va a dar hoy? Pero eso es lo que simboliza el texto.
El texto simboliza tus necesidades que sean cubiertas en Dios. Eso es una sinécdoque, que todas tus necesidades sean cubiertas como si fuera el pan del día de hoy. Es una manera de representarlo. Amén. Sinécdoque. Hay muchas más, mire, está la metonimia, está la alegoría, está la antítesis. Hay muchas más que por cuestión de tiempo no vamos a poder tocar. Sinécdoque. Pero todas ellas, igual que la interpretación del texto, lo que llevan es a traernos claridad al momento de estudiar. Por eso siempre cuestiónese cuando vaya a estudiar un texto bíblico. ¿Quién lo escribió? Eso es fundamental para que usted pueda entender las Escrituras. Eso es fundamental. Por ejemplo, el Antiguo Testamento no fue escrito en orden. Incluso el primer libro que se enseña, que se escribió, ¿cuál fue el primer? Alguien que me levante la mano así de sencillo. El primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento. Job. Ve, ¿y dónde está Job? Antes de los Salmos, casi en la mitad de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en orden cronológico de sucesos. No lleva ese orden. Por eso le decía hace unos días que los libros de los profetas menores que están antes de Mateo, esos 12 profetas menores que están ahí metidos, ellos no profetizaron en ese tiempo ahí en el centro. Ellos profetizaron en el tiempo de los reyes y de las crónicas, cuando el pueblo iba siendo llevado cautivo. Amén, por los persas, por los babilonios. Ellos profetizaron en ese tiempo. Ahora, en el orden en cómo se pusieron dentro de la Biblia, para poder tener un orden directo de ubicarlo dentro de la Biblia, lo pusieron ahí. Pero no fue que ellos profetizaron ahí. La Biblia fue escrita, fue compaginada en ese orden. El Taná, que son los primeros 5 libros, luego los libros históricos, luego los libros sapiensales, Job, Salmos, Eclesiastés. Pero fue que lo ubicaron en ese orden, no que fue en ese orden que pasaron las cosas. No sé si me doy a entender. Entonces, todo eso usted tiene que tenerlo presente cuando estudia la Biblia para que pueda entenderla. Amén. Bueno, tenemos el caso aquí en lo que estamos estudiando de Romanos. Romanos está después de los Hechos. Pero en los Hechos ya Pablo llegó a Roma. Y en el libro de Romanos, Pablo todavía no había llegado a Roma porque él lo envió. ¿Qué pasa con las cartas de Pablo? Que fueron escritas, si usted se pone a mirarla, fueron escritas de mayor a menor. O sea, la que tiene más capítulos fue ubicada primero. Luego las que tienen menos capítulos fueron como descendiendo. No sé si me doy a entender. Sí. Por ejemplo, mire, vamos a hacerlo de manera práctica. Romanos, ¿cuántos capítulos tiene? 16. ¿Y Primera de Corintios cuánto tiene? Sí. No, tiene 16 también. ¿Y Segunda de Corintios cuánto tiene? Sí. Debería tener 17, ¿no? Tiene 13. Van bajando en la cantidad. Luego de 2 de Corintios pasa a Gálatas. Y Gálatas solo tiene 6. Pero luego sigue Efesios. Efesios tiene 6 también. Ve que no tiene 7. Y sigue así. Van bajando en el orden. Porque ese fue el orden que se decidió ponerlo cuando se ubicaron los libros. No fue porque uno le sigue en el orden. No sé si me doy a entender. Hubieron cartas que fueron escritas ya después que Pablo estuvo preso en Roma. Pero hay otras que le escribió antes del cautiverio y están como más después. Es simplemente el orden en la que se ubicaron en la Biblia. Pero vamos a Romanos, que ya son las 8. Tenemos una hora para estudiar parte del capítulo 4.